Ahora, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la cuna de la homilética o del sermón homilético? Y cuando nosotros, se va a impresionar, esta disciplina cristiana es muy hermosa, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos sumergimos en la historia y en la investigación, vamos a encontrar que la predicación homilética ha bebido de dos fuentes existentes, nada más. La homilética, la predicación homilética ha bebido de dos fuentes. Número uno, la predicación hebrea. La predicación hebrea. Y número dos, esto es extraordinario, la retórica antigua. La retórica antigua. Y ya verá cómo nosotros llegamos a impregnarnos y a influenciarnos con esto. Entonces, en la primera fuente encontramos a los profetas hebreos y a los escribas. En la primera fuente. Estos personajes que usted tiene ahí en su pantalla eran y son considerados como los más exponentes elevados, mis queridos hermanos, en la predicación hebrea. Los profetas y los escribas, los exponentes más elevados en la predicación hebrea. El legado de estos profetas, el legado de estos escribas, de estos rabinos, ¿por qué no decirles sacerdotes? Es innegable a la hora de predicar. Y nosotros debemos ser honestos y debemos reconocer que más de alguna vez hemos sido influenciados por estos personajes. Más de alguna vez. Y en la segunda fuente tenemos la retórica antigua. Esta retórica empezó a gestarse en Cilicia en el año 465 antes de Cristo, con estos dos personajes, según la historia que usted ve ahí, con Córax y su discípulo Tisias. Mis queridos hermanos, les presento a los padres de la retórica. 465 antes de Cristo, Córax y Tisias, ambos fueron griegos y, como lo acabo de mencionar, se cree que son los padres de la retórica. Algunos escucharán y se preguntarán, Esteban, ¿y qué es la retórica? Ahí está, mis queridos hermanos. La retórica es el arte del bien decir, es el arte de hablar bien, deleitar, persuadir, conmover. Y para que ustedes sepan, la palabra bendecir viene de la primera definición, bien decir. De ahí viene la palabra bendecir, hablar bien. Por eso Dios nos enseña a bendecir a nuestros hermanos, hablar bien de nuestros hermanos. Y esto es la retórica, el arte de hablar bien. Y muchas veces nosotros pensamos que los cristianos antiguos, que los profetas, que los escribas, que los sacerdotes, nosotros pensamos que hasta los apóstoles fueron ignorantes. Pero mis queridos hermanos, estamos muy equivocados y lo vamos a ver, lo vamos a aprender. Y la retórica griega, mis queridos hermanos, tiene mucho que ver en la formación homilética. Y la historia nos ha registrado a los personajes que nos han dado de esta fuente para beber. En primer lugar, se cree que Aristóteles tuvo una gran cuota de aportación, un gran filósofo griego del siglo IV antes de Cristo. Yo sé que muchos lo conocen, ¿cierto? ¿Sabe cómo le decían a este hombre? El que sabe de todo. Así le decían a Aristóteles, el que sabe de todo. Entonces, este personaje también aportó a la retórica antigua. También debemos resaltar la contribución de los retóricos latinos. Aquí tenemos a Cicerón del primer siglo antes de Cristo. Cicerón. Y ya para ir resumiendo, luego, y esto es muy importante, luego con el pasar de los años surge la homilética cristiana. Con el pasar de los años surge la homilética cristiana, llegando a convertirse en el arte de la predicación bíblica y cristiana. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, la predicación tiene que ver directamente con una proclamación pública
del Evangelio del Reino. Cuando usted se va al Nuevo Testamento, esto es lo que encontrará: una predicación o proclamación pública del reino de Dios. Y por supuesto, mis queridos hermanos, que esto no es un mero discurso, una mera palabrería que resurgió por los labios de los primeros cristianos. Por supuesto que no. Esta proclamación, esta predicación pública tiene que ver con el plan de salvación, plan diseñado por Dios cuando Dios nos entrega a su Hijo Jesucristo, y que vino a vivir entre nosotros y sacrificarse, entregar su vida por nosotros, ser nuestro sustituto para poder obtener el perdón de nuestros pecados y ser nuestro representante delante del Padre. En eso consistía la predicación y la proclamación pública, en el divino plan de salvación. Y también debemos saber esto, mis queridos hermanos: la figura principal. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y comenzamos a estudiar, la figura principal de la predicación pública es nuestro Señor Jesucristo. Para los hebreos, Yeshua. Para los griegos, Isus. Para nuestra lengua castellana, Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Jamás, nunca nadie podrá opacar la luz dominante de su presencia en la predicación. Nuestro Señor Jesucristo, la figura principal del discurso público en el Nuevo Testamento. Y junto con esta maravillosa figura, ¿sabe quién le seguía? Su primo, el bautizador, Juan el Bautista, un predicador, un proclamador público de la talla de todos los profetas del Antiguo Testamento. Un hombre que no tiene ningún problema, mis queridos hermanos, con enfrentar a sus oyentes, sea cual sea. Este es el segundo personaje. Y luego tenemos un tercer grupo de hombres predicadores que está conformado por los apóstoles, los discípulos del gran maestro, del gran rabí. Entonces le pregunto, ¿usted cree que estos hombres eran predicadores ignorantes? Por supuesto que no, mis queridos hermanos. Estos hombres dieron prioridad al discurso público, y entre ellos destacan dos personajes: Pablo con los gentiles y Pedro con los judíos. ¿Cuántas veces no hemos leído en las Escrituras versos como: ¿y este? ¿De dónde sacó esta sabiduría? ¿Y este palabrero? ¿De dónde salió? Si era un simple pescador, etcétera, etcétera. Eran hombres formados, mis queridos hermanos, en la homilética, en el discurso público. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es maravilloso. Entonces, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos a su primo, Juan el Bautizador, y tenemos este tercer grupo de predicadores que dieron prioridad al discurso público, los apóstoles. Y con la llegada, y esto es interesante, y con la llegada del Evangelio del Reino, allá a la tierra de los gentiles, también resurgió otro grupo de predicadores públicos, muy poco, hermanos, muy poco mencionados, pero aportaron muchísimo a la retórica, a la homilética, a la predicación bíblica. Y hablo del cristianismo primitivo, y voy a mencionar algunos. Tenemos a Ignacio de Antioquía, tenemos a Clemente de Roma, tenemos a Policarpo, y también tenemos Papías, discípulos de los discípulos. Mis queridos hermanos, les presento a los padres apostólicos. Ellos son personajes del cristianismo primitivo, de los primeros siglos. Nuestro Señor Jesucristo asciende, quedan los discípulos, mueren los discípulos y quedan los padres apostólicos, discípulos de los discípulos, siglo I y II. Esto es maravilloso. Y mire,
Y entre los principales predicadores gentiles, de estos que están ahí en las fotitos, entrenados en la retórica, porque eran gentiles, entrenados en la retórica y convertidos al cristianismo, tenemos a Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, excelente conocedor de la retórica griega. Para los que saben de los padres de la iglesia, este personaje fue el profesor de Orígenes. Fue el profesor de Orígenes y ya se lo voy a presentar. En segundo lugar, padres de la iglesia que aportaron a la retórica, expertos en la retórica, también tenemos a Tertuliano. ¿Sabe cómo era conocido este varón? Como el gladiador de la palabra. Aportó a la retórica cristiana, un gentil convertido. Y aquí está a quien le mencionaba, Orígenes. Orígenes, se dice que este personaje fue el verdadero innovador de la predicación pública de su tiempo. Y aunque ustedes no lo crean y lo pueden investigar, la Iglesia Católica a Tertuliano y a Orígenes son los únicos dos padres de la iglesia que no fueron canonizados por dicha iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estos dos personajes contemporáneos se opusieron a sus herejías y estos personajes, Tertuliano y Orígenes, eran considerados los montanistas. ¿Qué significa eso? Que eran personas que buscaban la neumatología, buscaban la vida espiritual, vivir en el espíritu. Entonces, Orígenes y Tertuliano fueron rechazados y nunca canonizados por la Iglesia Católica. Y este personaje aportó a la retórica cristiana con sus conocimientos. También tenemos a Ambrosio. Se dice que tenía una habilidad impresionante en su oratoria. Padres de la iglesia que se destacan. Y por último quiero compartir a Agustín de Hipona, siglo IV, el famoso San Agustín. Dice la historia del cristianismo que este Agustín, teólogo y filósofo, fue padre de retórica. Entonces, mis queridos hermanos, y así sucesivamente. Y luego todo esto, hasta ahí, hasta Agustín, tenemos el siglo IV cubierto con los padres apostólicos y los padres de la iglesia. Y luego la historia siguió avanzando y llegamos a la Edad Media. Llegamos al cristianismo medieval y específicamente hablamos de la práctica religiosa en Europa. Y estamos hablando alrededor del año 476 hasta el año 1500. Es decir, desde el siglo V hasta el siglo XV o XB, como usted quiera decirlo. Pero después de los padres de la iglesia, hasta el siglo V, terminando con Agustín de Hipona, la iglesia estaba siendo dominada y estaba siendo influenciada en ese tiempo por la iglesia católica. La mayoría de la población era cristiana, pero, escuche muy bien esto, ¿por qué la mayoría de la población era considerada cristiana? Porque la palabra cristiano, la palabra cristiana, la palabra cristianismo era sinónimo de catolicismo. En el siglo VI en adelante, hasta el siglo XV, la palabra cristiano era sinónimo de catolicismo, porque no existía ninguna otra forma de religión. Y la religión, mis queridos hermanos, en el tiempo de la Edad Media, el cristianismo medieval era malo, era corrupto y era tirano. Y es por eso, yo le estoy dando una muy breve línea de tiempo, y es por eso, y es exactamente por eso, que hace su aparición en el siglo XVI la Reforma Protestante. Siglo XVI en Alemania con Martín Lutero. Ahí llegó el periodo de la Reforma. Este movimiento religioso buscaba, mis queridos hermanos, protestar en contra de las prácticas y en contra de los abusos que se venían presentando dentro de las iglesias católicas en ese tiempo. Y por supuesto que estos reformadores del siglo XVI y XVII aportaron muchísimo a la retórica,
a la retórica cristiana, a la predicación bíblica, a los sermones homiléticos. Y entre ellos destacamos a dos personajes principales, Martín Lutero y Juan Calvino. Ellos aportaron en demasía a la retórica cristiana. Y también llegamos a la edad moderna aportando al discurso público. Siglo XVIII, John Wesley, predicador del Reino de Inglaterra. La historia del cristianismo dice que John Wesley alcanzó a América Latina nutriéndose con la homilética europea. Y ahí en la imagen que usted puede ver, se ve a John Wesley predicándole a los nativos americanos. Entonces, mis queridos hermanos, la homilética es algo que no podemos ignorar. La homilética es algo que está plasmada en los hombres que fueron usados por el Espíritu Santo de Dios. La homilética es algo que no podemos ignorar, sino que debemos detenernos y debemos observar. Es algo que debemos observar. Muy probablemente alguien puede decir, pero es que los predicadores antiguos, los hombres de la antigüedad, no necesitaron estas cosas. Y como le acabo de mostrar, estamos equivocados. Los hombres de Dios han sido muy diestros, muy adoctrinados, muy expertos en la materia. Eran hombres con una oratoria extraordinaria y el Espíritu Santo los usaba con poder.